Muy buenos días para todos, que el Señor les bendiga. Desde San José, Costa Rica, les saludamos a todos los que nos acompañan por medio del internet. Esta es la iglesia Pacto de Gracia, una iglesia presbiteriana reformada en Costa Rica. Hoy les invito a que busquen en sus Biblias Hechos capítulo 1 y vamos a leer todo el capítulo. Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Dice así: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, hasta lo último de la tierra. Habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María la madre de Jesús y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. ¿De qué manera dirige Jesucristo a su iglesia? Vamos a contestar esa pregunta estudiando el libro de Hechos. Hay diversas opiniones
Todos hemos escuchado en cuanto al libro de Hechos. Algunos toman el libro de Hechos, las señales y los milagros, como un modelo para ser imitado. Las lenguas de Hechos capítulo 2, los milagros de los apóstoles. Y leen el libro de Hechos como un modelo de lo que la iglesia debería procurar hacer durante todo el resto de la historia. Otros miran aquellos primeros días en la iglesia primera como un ejemplo también de lo que se debe imitar. Y conocemos movimiento tras movimiento que se llama apostólicos. Y en capítulo 2 dice que todos tuvieron las cosas en común, y algunos han mirado esa parte del libro de Hechos y quieren imponer eso para toda la iglesia, un tipo de comunismo cristiano. ¿Cómo debemos ver este libro? Realmente el nombre no debe ser Hechos de los Apóstoles. El nombre debe ser Hechos de Jesucristo por medio de los apóstoles y por medio de la iglesia y por medio de los hermanos y las hermanas. Realmente cuando leemos lo que Lucas está presentando, hermanos, él está presentando los hechos de Jesús. En el primer capítulo, versículo 1, Lucas dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Ahora en Hechos, él va a hablar de lo que Jesús siguió haciendo. Lucas, porque sabemos que el autor de Hechos es el mismo que escribió el Evangelio de Lucas. En el primer tratado habló de lo que Jesús empezó a hacer. Y ahora en Hechos él va a hablar de lo que Jesús ahora siguió haciendo. Así que nosotros debemos hablar de hechos, los hechos de Jesucristo. Podemos ver esto muy claramente en varios versículos. Todo el plan es enseñado y es ejecutado por Cristo, hermano. Los comienzos, versículo 2. Hasta el día en que Él fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Es Jesucristo que dio mandamientos. ¿Quién inicia la obra de la iglesia? Cristo. Estamos hablando de la iglesia del Nuevo Testamento. La iglesia del Señor siempre ha existido. El pueblo de Dios del Antiguo Testamento fue iglesia del Señor, pueblo de Dios. Pero ahora estamos hablando de la iglesia del Nuevo Testamento, que ha recibido el sello del Espíritu Santo y tiene el mandato de ir a todas las naciones: Jerusalén, Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. ¿Quién es el que da los mandamientos? Cristo. Y fíjese muy interesantemente, hermanos, dice, por medio del Espíritu Santo. ¿Sabe? En Hebreos 9:14 dice que la muerte de Cristo, 9:14 dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias. El autor a Hebreos dice que fue mediante el Espíritu Santo que Jesús ofreció su sacrificio. En Romanos capítulo 1 dice que fue Jesucristo resucitado por el poder del Espíritu Santo, el poder de santidad. En Romanos 1:4 fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Jesucristo, por medio de su Espíritu, completa su obra, aplica su obra. Su muerte es aplicada a su sacrificio por el Espíritu de Dios. Su resurrección fue según el Espíritu Santo. Ahora Él da mandamientos por medio del Espíritu Santo. Jesucristo vuelve a su iglesia el día de Pentecostés en la persona del Espíritu. Y Pablo puede decir en 2 de Corintios 3:17, el Señor es el Espíritu. Cristo ahora está presente mediante su Espíritu Santo. Y Él había dicho en Juan, dice, conviene que yo me vaya para volver en la persona del Consolador, para que esté no en forma corporal en un solo lugar, sino sobre la iglesia entera
en todo el mundo. Así que vemos que Jesucristo es el que da los comienzos por medio del Espíritu Santo. Jesús es el que escoge el personal. El lugar de Judas quedó vacante. Y ellos no tenían muchas opciones, había ciertos requisitos para el apóstol. Tenía que haber caminado desde que se bautizó Jesús hasta que resucitó. Entonces solo tuvieron dos que reunieron los requisitos de apóstol. Uno que era Barsabás, José, lo escogieron y entre los Matías. Dos. Se dio cuenta, versículo 24. Ellos oraron a Dios y dijeron, tú, Señor, conoces los corazones. Muestra tú cuál de estos dos has escogido. Ellos no se atrevieron a elegir a un apóstol para llenar el puesto de Judas. Era Cristo que estaba mandando. Ellos entendieron muy bien. Cristo es el que escoge el fundamento. Debía haber 12, porque Dios en el Antiguo Testamento eran los 12 patriarcas, en el Nuevo son los 12 apóstoles. Esos son los pilares, el fundamento de la iglesia. La iglesia está cimentada sobre los apóstoles y los profetas, siendo la piedra del ángulo Jesucristo, ¿verdad? Entonces ellos sabían que se tenía que completar el número por la forma en que Dios estaba trabajando, pero ellos no se atreven a escoger. Jesucristo directamente escoge el personal, escoge el apóstol para llenar el lugar de Judas. Jesús es el que da poder. Después de Pentecostés, que Dios primero, veremos el próximo domingo, después de todo, puede ver capítulo 2, después de que todo lo que pasó, dice Pedro en versículo 33, ya se había reunido mucha gente, versículo 32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, Jesús ha derramado esto que vosotros veis y oís. Jesús es el que da el plan, Jesús escoge el personal, Jesús derrama el poder, su Santo Espíritu, sobre la iglesia. Son los hechos de Jesucristo. Este libro se trata de los hechos de Cristo. Jesús escoge y despliega sus fuerzas especiales. Todos recuerdan Saulo, Pablo. Pablo iba rumbo a Damasco a hacer ¿qué? ¿A qué iba Pablo? ¿A hacer qué en Siria, en Damasco? A apresar y matar cristianos. Cuando Jesús, en ese sol brillante, lo dejó ciego en el camino, diríamos nosotros, lo nuqueó, lo llevaron de la mano para que Ananías luego orara por él. Y dice Dios, por medio de, le dice Dios en 9:15, dice, el Señor le dijo, ve, porque, ese es Ananías diciéndole, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Pablo era escogido, como los ejércitos tienen fuerzas especiales para ciertas tareas. Pablo había estudiado con los mejores maestros de la ley, se sabía la ley, pero Pablo había estudiado también la filosofía griega. Y Dios, Jesucristo, quería que Pablo fuera su emisario especial a los paganos de Asia Menor, y Grecia y Roma. Jesús es el que lo para y lo llama. Son los hechos de Jesucristo este libro. Es Jesús que está actuando. En quinto lugar, es Jesús que da las órdenes estratégicas. Y esto lo vemos a través del libro, pero solo voy a mencionar uno. En capítulo 18, Pablo tiene miedo porque ya lo habían garroteado y le habían hecho muchas cosas. Y en Corinto se estaba alborotando la situación y ya se quería ir Pablo, pero Jesús le dice en visión de noche, versículo 9, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, ninguno podrá
sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Jesús no deja que se vayan. Jesús es el que pone las órdenes estratégicas. O sea, todo es Jesús, hermanos. Ahora bien, Jesús no sigue haciendo las cosas exactamente de la misma forma hoy. Los apóstoles pusieron el fundamento, ya no hay apóstoles. Tenemos el testimonio de los apóstoles aquí. Nosotros no tenemos necesidad de las señales de los apóstoles. Jesús no sigue encaminando su iglesia de la misma forma. Pero el libro de Hechos es acerca de la obra de Cristo. Son los hechos de Jesucristo. Esta es la primera observación. Jesús es el único Salvador. Jesús es Señor de señores. Jesús es el Rey. Jesús es capitán de su iglesia. Y lo que vamos a leer en este libro es la obra de Cristo. En segundo lugar, en este libro se enseña poderosamente que Jesús se hace responsable por su iglesia. Él había dicho, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesucristo se hace presente en su iglesia. Jesucristo está activo, está actuando. Si hay enemigos, si hay desobedientes, y eso se ve en todo el libro de Hechos, se ven enemigos y desobedientes al interior de la iglesia. Pero ninguna de estas cosas puede detener el plan maestro del Señor. Es un punto importante para todos nosotros. Habrá enemigos, habrá desobedientes, habrá obstáculos, pero ninguno de ellos puede impedir que el plan maestro de Jesucristo se cumpla. Leyendo un comentario de un profesor mío, destacó algo que creo que es muy cierto. Hay un enemigo de la iglesia, es un enemigo moderno, pero siempre ha sido lo que el profesor mío llama el deísmo práctico. El deísmo, los que han estudiado un poco de la historia, el deísmo era una teología, una filosofía en el siglo XVIII que decía, hay un Dios, ellos no negaban un creador, pero dice que ese Dios creó el mundo, le puso leyes, las leyes de la gravedad y las leyes de tiempo y todo, y como un reloj, ¿verdad? Como que le dio cuerda al mundo y Dios lo puso ahí. Ya Dios está alejado. Dios es nada más el creador que le dio cuerda al mundo y todo aquí camina solo. Ese es el deísmo del tiempo del siglo XVIII, en Inglaterra, en Estados Unidos. El deísmo, ese Dios lejano, fue el primer paso hacia el naturalismo, porque el siguiente paso es, entonces, ¿para qué necesitamos la idea de Dios? Si Dios, dice usted, hizo el mundo, pero la puso para que caminara solo, ¿y para qué necesitamos el concepto de Dios? Entonces, el siguiente paso fue el naturalismo, el materialismo filosófico, el ateísmo. Y el siguiente paso fue divinizar la misma creación, lo que tenemos hoy en día, el panteísmo pagano. Ahora, el cristiano deísta en la práctica comete el mismo error de creer que Dios y Jesucristo están lejos. Comenzamos a actuar como deístas en la práctica cuando pensamos que Cristo está lejos, no actuando directamente, cuando dejamos de ver su mano poderosa. Ahora, ningún cristiano admite ser deísta, ¿verdad? Nadie diría, sí, yo no creo en Dios, o yo creo que Dios no está actuando. Ningún cristiano lo admite, pero sabe, estamos hablando de deístas prácticos. En la práctica
hay algunos indicadores para ver qué tan deístas somos. El primer indicador, su oración. El que ora poco o casi nada es porque en la práctica piensa, ¿para qué orar? Aquí me la tengo que jugar yo. Aquí estamos básicamente solos. Dios está lejos, ni sé si oye la oración, ¿para qué orar? Antes de seguir con los otros 5 indicadores, algunos necesitamos confesar, ya, ser deístas en la práctica. La poca oración demuestra que somos deístas. Jesús no está cerca, Jesús no está presente, Dios no está gobernando la iglesia, no está gobernando mi vida, ¿para qué orar? Segundo indicador de ser deísta, el nivel de estrés. Su nivel de estrés elevado. Cuando no creemos que realmente Jesucristo esté gobernando mi vida, conozco mis ovejas y nadie las arrebatará de mi mano. Cuando eso no es realidad para mí, mi nivel de estrés se desborda, sube, se revienta. Deístas, que se creen solos. Tercer indicador de ser deístas. Cuando miro el mundo y cuando miro la iglesia, veo muchísimas cosas malas. Yo veo todo lo malo del mundo, yo veo muchas cosas malas en la iglesia y paso más tiempo criticando aquellas cosas malas que apreciando la mano de Jesucristo. Somos deístas cuando solo vemos humanamente, con los ojos humanos, y no somos capaces de ver la mano de Jesucristo en su mismo pueblo, en este mundo. Cuarto indicador de ser deístas. Echamos manos a técnicas humanas para salvar mi matrimonio, para criar a mis hijos, para manejar la iglesia, para hacer crecer la iglesia. Echamos manos a técnicas humanas porque no creemos en el Cristo poderoso presente que opera mediante su palabra. Quinto indicador de ser deístas. Nos dejamos decir cosas como estas. Yo jamás la puedo perdonar. Él nunca va a cambiar, ¿para qué esperarlo? No vale la pena gastar tiempo en esa gente. Actuamos como deístas, no hay Dios poderoso cercano. Sexto indicador de ser deísta. Pecamos intencionalmente. Sabemos que lo que estamos haciendo es malo. Pero como para nosotros Dios está muy lejos, Cristo está muy lejos, la de menos ni me ve, peco intencionalmente. Soy deísta, mi Dios está lejos. Ninguna de estas actividades podría sobrevivir si realmente creemos que Cristo está vivo, presente y poderoso en el mundo y en su iglesia. Ninguno de estas cosas, hermano, sobrevive la creencia, la convicción de que Jesucristo está aquí, presente en nuestra vida, en su iglesia. Aquí en capítulo 1 de Hechos, retornando al capítulo 1, en versículo 8, Jesucristo dice: recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Jesucristo dice: me seréis testigos. La misión de la iglesia es la misión de Cristo. Esto no se trata de nosotros, de nuestra misión. Esto no es misión de Guillermo, no es misión de Girso o de Juan Carlos.
La misión que nosotros tenemos, hermano, es la misión de Cristo. Y para que no seamos efectivos en esto, Satanás necesita separarnos a nosotros de nuestra cabeza, que es Jesús. Y cuando Satanás logra que nosotros nos enfrasquemos en lo nuestro y Cristo no sea presente para nosotros, la cabeza de nosotros, nuestro Señor y capitán, entonces nos vuelve inútiles. Y lo más común a lo largo de toda la historia de la iglesia ha sido convertir a los cristianos en deístas. Si podemos, Satanás quiere que hablemos de Dios, si eso nos contenta. Hable todo lo que quiere de Dios y cante de Dios. Pero viva en la práctica como si su Dios estuviera lejos, su Cristo estuviera lejos, no involucrado y no presente en nuestras vidas. Porque la pereza, la apatía en nuestra vida, estoy seguro que si Jesucristo estuviera personalmente entre nosotros, esa pereza, esa apatía, el temor a los hombres, no lo tendríamos. Pero como Dios nos ha llamado a vivir por fe, olvidamos la fe. Nuestra fe se vuelve ciega y no miramos al Cristo que sí está presente. Las iglesias deístas fácilmente se enredan en cosas humanas, fácilmente caen en la tentación de todos los seres humanos. Empezamos a poder chismear, a criticar unos a otros, a pelear entre nosotros mismos porque hemos perdido vista de Cristo. De que eso se trata de Jesús, de que nosotros hemos sido congregados y reunidos para una misión que es de Cristo. Me seréis testigos. Nosotros hoy tenemos la dicha de celebrar una gran prueba de que Cristo está presente. Porque aunque Él se fue físicamente, Él volvió en la persona del Espíritu Santo por medio de su palabra predicada y por medio de estas señales, estos sellos. Y confesamos a Cristo y proclamamos la muerte de Cristo. Ese Cristo que está presente hace que Él vuelva, porque sí va a volver personalmente, va a volver corporalmente un día. Y hoy tenemos esta cena que es sello, que es señal de que hay un Cristo vivo, que hay un Cristo presente, que hay un Cristo que nutre a su cuerpo por medio de sí mismo. Él se ofrece a nosotros en su palabra, en la cena del Señor. Él se ofrece para que nosotros sepamos que Él está presente, está junto a nosotros y nos va a usar como su iglesia. El libro de Hechos está lleno de un llamado, un mismo llamado a lo largo de todo el libro. ¿Sabe cuál es? Arrepiéntase y crea. Y así voy a concluir este mensaje. Simplemente repitiendo lo que una y otra vez Cristo, por medio de sus predicadores, decía: arrepiéntase y crea. Debemos arrepentirnos de nuestro deísmo, sí, estoy seguro que sí. En muchas ocasiones, realmente en la práctica, vivimos como si Dios estuviera lejos, como si Cristo estuviera lejos. Nos arrepentimos sabiendo que hay un Cristo misericordioso, que nos recibe con brazos abiertos. La promesa es el que dijo: el que viene a mí, no le echo fuera. Jesús dio su vida por nosotros. Su cuerpo fue quebrantado y su sangre derramada por su pueblo. Y hoy celebramos, hermanos, este gran amor del que se dio a sí mismo a la iglesia. ¿Cómo no lo vamos a recibir? Con corazones contritos y humillados, que Dios no despreciará, y con fe en nuestro Señor Jesús. Vamos a orar. Oremos. Oh Señor, Señor Jesús, nuestro Padre Celestial y el Espíritu Santo, Dios Trino, te alabamos
y te bendecimos. Gracias, Señor, por este libro de Hechos, donde vemos tu mano poderosa operando en y por tu iglesia en este mundo. Confesamos, Señor, que muchas veces en la práctica vivimos como si fuéramos deístas, viviendo como si estuviera lejos, ni siquiera presente, no mirándonos. Oh Padre, pedimos tu perdón. Y ahora hoy, con la presencia de tu cena, Señor, recibimos una vez más tu sello, esta señal de que tú estás presente con nosotros, presente para perdonar, presente para amar, presente para nutrir nuestras almas. Gracias, Señor. Gracias por esta palabra que hemos escuchado. Decimos en el nombre de Jesús. Amén.